¿Saben? Es muy interesante ver cómo el enemigo aprovecha toda situación posible para tratar de generar problemas a Jesús y a sus seguidores. Notaron que hace mucho que no mencionamos a Juan el Bautista en estas historias, ¿cierto? Es que a esta altura él ya está llevando 10 meses preso, 10 meses preso. Los discípulos de Juan solían estar cerca suyo para apoyarlo y con frecuencia también se acercaban a Jesús, que era el ungido de Dios que su maestro había anunciado con tanto entusiasmo. Después de tantos meses, seguramente en sus corazones había mucho dolor y también en sus mentes muchísimas dudas, porque su maestro y amigo continuaba privado de la libertad y sin miras de ser liberado siquiera. Ustedes saben que cuando una persona está viviendo una situación de clara injusticia, es natural que se sienta mal dispuesto hacia quien provoca esa injusticia o hacia quien puede solucionarla y por alguna razón no lo hace. Jesús no estaba haciendo justicia con Juan el Bautista, al menos eso es lo que les parecía a los discípulos de Juan. Ellos, saben, practicaban ayunos, oraban mucho, al igual que hacían los fariseos y su propio maestro Juan. Y esto les molestó a los discípulos de Juan, el saber que los discípulos de Jesús no tenían esa costumbre. Siempre comían con normalidad, bebían sin problema. Los fariseos repudiaban a Juan el Bautista y a sus seguidores, pero en esta oportunidad vieron la ocasión de incentivar a sus discípulos para crear una discordia entre ellos y Jesús. En este punto estaban de acuerdo los discípulos del Bautista y los fariseos, en contra de Jesús y sus discípulos. Entonces se suscitó la situación que nos toca comentar hoy. El relato que seguiremos es el de Mateo. Comenzamos con el versículo que se encuentra en el capítulo 9 de Mateo y el versículo 14. Ahí nos cuenta que un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús sabía lo que pensaban antes de que lo dijeran y se alegró de que expresaran su inquietud, ya que así le dieron la oportunidad de explicarles lo que ellos no entendían. Estaba bien que los discípulos de Juan ayunaran, y al mismo tiempo también era correcto que los discípulos de Jesús comieran y bebieran sin ayunar. Hay momentos y momentos en la vida de las personas, y no hay que actuar necesariamente siempre de la misma forma. Dice el versículo 15 que Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará al novio y entonces sí ayunarán. Veamos la ilustración que usó Jesús para explicarles esta situación. Imaginen que están en una fiesta de bodas, disfrutando con el esposo, que además es su amigo. ¿Creen ustedes que durante la fiesta y mientras el esposo está presente, ustedes podrían estar de luto o ayunando? Este no es el momento de hacerlo. Mientras el esposo está presente, todos, por supuesto, están disfrutando el momento junto con él. Jesús es el mayor don del cielo y estaba entre los hombres. La salvación había llegado al mundo. Ciertamente era momento de gran alegría para todo el que creyese en él. Pero cuando llegue el momento en el que él sea quitado, entonces también ayunarían los discípulos de Jesús, no lo duden. Y por supuesto que no fue casual la elección del ejemplo que hizo Jesús de la boda para explicarle a los discípulos de Juan lo que ellos no alcanzaban a entender. Lo mismo había hecho su maestro Juan, ¿se acuerdan? Cuando no entendían que mucha gente que había estado con ellos se fuera con Jesús. Ellos lo sentían como una competencia. Pero en el ejemplo de la boda y el amigo del novio, Juan les explicó que él estaba feliz con esta situación y que así debía ser. Seguramente cuando Jesús usó este ejemplo, también ellos habrán recordado ese momento con su maestro. Para los discípulos de Jesús,
era inadecuado el ayuno en estos días, pero pronto recurrirían a esta práctica también. Seguidamente les dio otra explicación ilustrada para que entendieran. Veamos lo que dice el versículo 16. Dice que nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura será aún peor. Saben que los ayunos rituales, que era en lo que se habían convertido estos ayunos de los que estaban hablando los discípulos, se habían convertido en un fin en sí mismos y en una prueba de consagración para los que lo practicaban. Era como que practicarlo era una evidencia de que eran buenos. Y esta práctica los hacía sentirse más santos que los demás. Y miraban inclusive con cierto desprecio a los que no los practicaban. Entre las viejas tradiciones judías y la frescura del Evangelio de Cristo se estaba presentando una diferencia realmente infinita. No era cuestión de modificar algunas cosas nada más. Combinar ambas formas de vivir el cristianismo sería similar a tener un vestido viejo y por estar gastado y roto, arreglarlo. ¿Cómo? Haciendo parches con una tela nueva. Esta es la ilustración que Jesús les está dando para que entiendan lo injustificable de estar practicando el ayuno por el ayuno en sí mismo. Esto sería desagradable en la ilustración del vestido, ¿no? Desde lo estético, porque la diferencia entre las telas haría que se vea feo, pero además cuando el vestido fuese lavado, la tela nueva encogería y desgarraría aún más el viejo vestido. En definitiva, el remedio sería peor que la enfermedad. Así de inútil es mantener las tradiciones de los judíos y agregarle apenas unos toques del Evangelio de Jesús. En el versículo 17, Jesús continuó explicándoles con otra ilustración más. Entonces agregó diciendo, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres. Se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservan. Esta otra manera de ver el intento de combinar las tradiciones con el Evangelio sería imaginarse una persona que teniendo un vino nuevo, recién preparado, lo coloca en un contenedor viejo. Los contenedores o recipientes eran de cuero, pero en este caso, por ser viejo, este cuero ya se estiró hace tiempo y no se puede seguir estirando aún más porque se va a romper, ya perdió esa característica simplemente por ser viejo, perdió la elasticidad. El vino nuevo, al fermentar, sin duda reventaría el recipiente y ambos se arruinarían. El odre se rompería y el vino se derramaría. El vino nuevo solo puede colocarse en recipientes nuevos. Así, ese cuero nuevo va a ceder y ambos se conservarán. Las tradiciones judías no pueden soportar el poder del Evangelio. Cuando se los quiere mezclar, las tradiciones revientan y el Evangelio se pierde. Evidentemente Jesús quería que entendieran la necesidad de dejar de lado las tradiciones para disfrutar el Evangelio plenamente. Y así podemos entender que tratar de mejorar la vieja vida con apenas unos toques del Evangelio solo empeoraría las cosas. El Evangelio no mejora a las personas, las cambia. No parcha al viejo hombre, crea uno nuevo. Necesitamos permitirle a Él que pueda crearnos nuevamente, como una nueva criatura, en el cual todo pase a ser nuevo, como Él quiere. Jesús nos invita a todos a ir infinitamente más allá de una simple mejora en nuestras vidas religiosas. Él sabe bien que las mezclas siempre terminan mal. Él desea para nosotros lo mejor. La autosuficiencia, ¿saben? Es mortal al referirse a la salvación. Lo que debemos hacer es aceptar la realidad de la visión que Jesús tiene sobre nuestra vida y permitirle a Él que nos lleve al arrepentimiento por ser como somos y reconocer nuestra total y absoluta dependencia de Él cada día.
Me gusta ver en esta corta historia que el enemigo no pierde oportunidad de buscar crear discordia entre los seguidores de Jesús, porque los discípulos de Juan también lo eran. Siempre busca dividir, siempre busca generar y crear conflictos. Pero también me gustó mucho ver cómo Jesús se las arregla para que estos conflictos terminen siendo la oportunidad de que se pueda explicar y entender una realidad que hasta el momento no se había visto. Ojalá que Dios nos ayude a vos y a mí para que cuando decidimos seguir a Jesús, lo hagamos sin mezclarlo con cosas viejas, sin mezclarlo con las tradiciones religiosas, simplemente permitiéndole a Jesús que abra nuestra mente al punto de que cuando estamos conociéndolo a Él y conociendo lo que Él revela, lo hagamos con la actitud de quien está queriendo aprender algo nuevo, para que Dios nos pueda enseñar. Si simplemente por ahí estamos queriendo completar lo que ya sabíamos, es como que estamos en un problema y bloqueando la posibilidad de que el Espíritu Santo nos ilumine y nos haga llegar a tener nuevo conocimiento. Que Dios nos bendiga realmente para que podamos permitirle a Jesús ser una luz en nuestra vida como lo fue en esa oportunidad para los discípulos de Juan. Bendiciones.